La mesa del foro de debate Levántate y Piensa, que como sabéis organiza el Frente Cívico Somos Mayoría de Málaga. La temática de esta mesa son las alternativas económicas. Para el desarrollo del tema tenemos a tres expertos que creo que, aunque esta es la única mesa donde no hay ninguna mujer, por cierto, que creo que, insisto, van a aprovechar un poco el tiempo. Le hemos pedido que reduzcan su intervención de cara a que el debate sea lo más amplio posible. A mi derecha está Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en el Grupo de Integración Latinoamericana. A mi izquierda está, no política, sino física, Eduardo Garzón, economista del Consejo Científico de ATAC, España, y máster en Economía Internacional y Desarrollo. Y en la punta de la izquierda está Óscar Jurado, Área de Estudios de Autonomía Sur y Secretaría Técnica de COP57 Andalucía. Durante las dos mesas anteriores que hemos tenido, la primera de ellas estuvo dedicada ayer al proceso constituyente, vimos que la existencia de una oportunidad como la que actualmente se está presentando en el país es importante que no dejemos pasarla, que no dejemos pasar esa oportunidad política, social, para favorecer un cambio en profundidad, un cambio vital y de transformación. Esta tarde, en la mesa de movimientos sociales, hemos detectado también una gran capacidad movilizadora en el ámbito de lo social como complemento a ese empuje del cambio y de la transformación. Frente a ello, en la situación económica, aparte de lo que nos diga Rajoy, de que la crisis ya es historia y que eso ya ha pasado, hemos visto también la cuestión del capitalismo popular, que se estuvo viendo ayer como uno de los motivos de mantenimiento de una historia distinta en la economía del país, que mantuvo un poco relajada las bases, la masa social, en cuanto a la aplicación de cambio. Yo quería iniciar, para ya los ponentes su palabra, recordaros que en el ámbito de lo político, de las formas de lo político, hay cosas que son muy antiguas y que merece la pena a veces recordarlas. Los incas ya decían y mantienen todavía en su forma de organización comunitaria que a cualquier representante de lo público, a cualquier representante de la comunidad, ayllus, que dicen ellos, le exigían tres características fundamentales para desempeñar ese cargo. En lengua aymara sería amasúa, amayuya, amaquilla, que significa no robar, no mentir y no ser flojo. Entendemos muy bien lo que significan las tres cosas. Os pido que hagáis una abstracción mental, a ver si encontráis a muchos políticos representantes actuales que asuman estos tres mandatos de los aymaras. Y sin más, le doy la palabra a Alberto, que comienza la exposición, para después continuar con nuestro debate cuando termine todo. Vale. Yo te aviso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos en esta mi casa, la Universidad de Málaga. La verdad es que hablar de alternativas es bastante complicado si no se concreta muy bien de alternativas a qué y para qué, ¿no? Evidentemente alternativas al orden existente y al dolor y al malestar presente. Pero también se vuelven muy complicados cuando en un día como hoy el país abre con una portada diciendo algo así como que el Bundesbank dice que si Podemos, las políticas
económicas de Podemos se aplicaran, se hundiría el país, desaparecerían los ahorros de los españoles y probablemente también, según ellos, los de los alemanes, y todo sería una tragedia. Es decir, vivimos cada vez más en un mundo donde la alternativa al orden existente se elimina del espacio de lo posible, donde pensar en alternativas se convierte en pensar contra muchas corrientes que actúan de una forma muy complicada y sobre todo generando temor temor y muchas veces pánico en la población. Yo voy a hablar de algo que ya, por lo que me corresponde ahora en mis responsabilidades políticas en el Consejo Ciudadano, sabéis que junto a Viviana Medialdea y a Nacho Álvarez Peralta planteamos una resolución para la reestructuración de la deuda y eso puede ser significa primero empezar a plantear en alternativas con respecto al tema de la deuda y al mismo tiempo liberar y facilitar recursos para que cuestiones como las que van a plantear a continuación Eduardo o Óscar tengan viabilidad, ¿no? Tengan viabilidad económica en la medida en que se liberen recursos. ¿Y por qué por qué hablar de alternativas al hablar de la deuda? Porque si hay un tema en el que en estos momentos en el que se plantea la inexistencia de alternativas es a la cuestión de la deuda. Es decir, la deuda hay que pagarla y punto y pelota. No hay más posibilidades de discutir sobre si hay que pagarla, a quiénes, cómo, por qué y tras hacer qué o cómo hay que enfrentar esa deuda. Sabéis, porque lo hemos repetido ya hasta la saciedad, que los presupuestos generales del Estado para 2015 se llevan 36.000 millones de euros en pago de intereses de la deuda. Eso siempre y cuando, de momento, el perfil de las emisiones de deuda y de la prima de riesgo no se altere y suban los tipos de interés, cosa que el simple anuncio de la posibilidad de elecciones anticipadas en Grecia provocó en esta semana pasada una reacción de los mercados que hizo que nuevamente la prima de riesgo de los bonos a 10 años griegos se disparatara. Los bancos de inversión están sacando informes sobre las propuestas de política económica de los gobiernos, de los posibles gobiernos populistas, ya se unen a la denominación y meten a todo en el saco, desde el Frente Nacional en Francia, a Syriza en Grecia, a Podemos en España, a Movimiento 5 Estrellas en Italia, lo meten todo en un batiburrillo sin discriminar y plantean el que cualquiera de las medidas de política económica, casi sin distinguir de esos posibles gobiernos o de esos partidos políticos que aspiran a gobernar, provocaría inmediatamente una situación turbulenta en las finanzas en Europa. Es decir, que los mercados ya están votando anticipadamente y trasladando su voto para que se sepa que lo sensato es no votar a esos partidos políticos que precisamente lo que están planteando son alternativas a un status quo, a una distribución de la renta, a una concentración cada vez más intensa de la riqueza, cuando hasta instituciones como la OCDE, que no es sospechosa precisamente de su izquierdismo radical, esta semana pasada sacaba un informe diciendo que cuanto más desiguales son las sociedades, más ineficientes son. Es decir, esa dicotomía entre eficiencia y equidad, donde la derecha tradicionalmente se mueve diciendo que cuanto más equitativas son, más ineficientes son, hasta las propias instituciones y los centros de investigación y los centros de difusión y de generación de recolección de datos y de elaboración de informes, como que no son precisamente de izquierdas, como la OCDE, dice que eso no es cierto y que a mayor equidad, mayor eficiencia también en la igualdad, mayor eficiencia también en esas economías. La alternativa en el tema de la deuda pasa de dejar de pensar la deuda como una cuestión moral. Lo trato de repetir en cada vez que tengo oportunidad. Lo repetí en la charla del Círculo del Palo del otro día y lo repito ahora. La deuda no es una cuestión moral, no hay que pagarla porque hay una relación de confianza que se ha vulnerado
sino la deuda es un negocio económico entre dos partes. Una, el acreedor que presta dinero cobrando por el riesgo de no volver a recibirlo, de no cobrar su deuda, y otra, el deudor que se endeuda pagando por esa deuda. Por lo tanto, la primera alternativa, o sea, el primer paso que hay que dar para pensar en alternativas en relación con la deuda es pensar en la deuda como lo que es, un negocio económico con el riesgo como factor clave entre las partes, y no pensar en la deuda como una cuestión de moral y de confianza que sería asimilable a si Paco me presta a mí 100 euros y yo no se los devuelvo porque no me da la gana, ¿no? Sino ese préstamo entre nosotros se sustenta no en un negocio, sino en una relación de confianza. El segundo punto que creemos fundamental es, al pensar en las alternativas, es tratar de ser eficientes en lo que perseguimos, en el resultado, sin cuestionar la eficiencia social y política que pueden tener otras medidas que no necesariamente son excluyentes. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que a esa resolución de deudas se le ha criticado desde determinados espacios el que no necesariamente pasaba por un proceso de auditoría de la deuda para determinar cuál es la deuda que hay que pagar y cuál es la deuda que no hay que pagar. Nuestro planteamiento es que en estos momentos España y, insisto, si hay cualquier turbulencia financiera en los próximos meses o años, que parece que las va a haber, suben los tipos de interés y se dispara la prima de riesgo, España no puede seguir afrontando los niveles de endeudamiento público y privado que tiene. Y por lo tanto, la cuestión de reestructurar la deuda pasa necesariamente por negociar esa deuda. Cuando hablamos de reestructuración de deuda no estamos hablando de quitas, porque es que también nos ponen inmediatamente la palabra quita en la boca. Pero si hubiera una quita tampoco pasaba nada. Vamos a ver. Cuando en 2011, cuando se produce la negociación del segundo plan de rescate de Grecia, se plantea una quita a la deuda griega, a la deuda pública griega, se plantea que el 75% de la inversión de los acreedores en la deuda pública iba a volatilizarse. Pero que además esa quita puede tener, y en ese caso tuvo, un carácter selectivo. Curiosamente, toda la deuda en poder de las instituciones públicas de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Sistema Europeo, el Sistema de Rescate Europeo, no recuerdo ahora mismo el nombre, es decir, todas las distintas instituciones públicas que tenían deuda griega no sufrieron ninguna quita, y la quita se la impusieron precisamente a los acreedores privados, a aquellos que son los que votan en los mercados. Por lo tanto, reestructurar no es equivalente a aplicar una quita. Y aplicar una quita no es equivalente a aplicar una quita a toda la deuda pública. Lo digo porque esta semana pasada también en El País salía un artículo diciendo pero es que se hace una reestructuración de la deuda pública, lo primero que va a ocurrir es que vamos a quebrar la seguridad social porque el 98,3% del fondo de reserva de la seguridad social está invertido en deuda pública. Pues no se le aplica la quita a la deuda pública en poder de la seguridad social y punto y pelota. Si es que tú, cuando negocias un proceso de reestructuración de deuda, negocias con a quién le vas a realizar la quita, y puedes hacerla de forma selectiva a los inversores financieros internacionales que tienen los bonos españoles como elemento de especulación, puedes aplicarles una quita. A los inversores institucionales españoles que tienen la deuda española como un activo de reserva, no le aplicas una quita. ¿Para qué vas a quebrarte a ti mismo la seguridad social? Sería una cosa absurda. Bueno, pues el caballo mediático se pone en marcha identificando reestructuración con quita, quita con seguridad social con quiebra, quiebra con corralito, corralito con Argentina, y de ahí al final del apocalipsis
quedan solo 2 pasos, que no sé exactamente cuáles son, pero son 2. Por lo tanto, defendemos la reestructuración de la deuda. Una reestructuración de la deuda implica que tú te sientas a negociar con los acreedores los plazos, periodos de carencia, tipos de interés, quitas selectivas o no quitas selectivas. Es decir, lo renegocias todo. Y eso se ha producido en la historia de Europa, es la historia del mundo, la historia reciente tras la Segunda Guerra Mundial, más de 400 y pico veces diarias. O sea, diarias. 400 y pico veces desde la Segunda Guerra Mundial. Y el mundo no se ha hundido ni ha llegado el apocalipsis. Eso se produce día a día en nuestro sistema bancario privado, en nuestro sistema financiero privado. Aquí tenemos un compañero que hizo una reestructuración de su deuda, ¿o no? Y se hundió el mundo, ¿no? Las reestructuraciones de deuda se producen públicas y privadas de forma cotidiana sin que el sistema necesariamente se vea resentido de ello. Frente a eso, planteábamos otra cuestión también que nos parece fundamental, pero a la que le atribuíamos una finalidad completamente distinta, que es la de la auditoría social de la deuda. Es decir, para nosotros reestructurar es una necesidad, una necesidad económica, para concretarlo. La auditoría es una necesidad social y política. Social y política por 2 motivos. Primero, porque te permite generar el debate, generar la conciencia de que la deuda no es un problema moral, sino que los ciudadanos, al acercarse a los procesos de generación de la deuda, al comprender cómo se ha generado esa deuda, con qué fines, a qué se ha destinado finalmente, empiezan a ver el problema o empiezan a ver la cuestión desde otra perspectiva y no desde esa perspectiva de algo que trasciende su capacidad de conocimiento y su capacidad de incidencia. Por lo tanto, la auditoría la vemos como una cuestión de generar conciencia social y política, de que la reestructuración se puede hacer sin ningún tipo de problema y de que al mismo tiempo gran parte de esa deuda que se ha generado pública, socializando deuda privada, esencialmente la del rescate del sistema bancario, es una deuda ilegítima, es una deuda que ha ido destinada a salvar a determinados actores en contra de la mayor parte de la población. Y no hay que irse tampoco muy lejos cuando esta semana pasada, es que las semanas son tan intensas, salta todo el escándalo de la salida a bolsa de Bankia, donde se infló artificialmente el valor de las acciones para que los pequeños inversores compraran acciones, los grandes inversores ya se habían deshecho de ellas y se encontraron al día siguiente con que habían invertido en una estafa, exactamente, esa me faltaba, en una estafa. De manera que la auditoría nos parece, por lo tanto, nos parece también social y políticamente eficiente y relevante desde esa perspectiva, desde generar conciencia para facilitar la reestructuración, para que la gente entienda que cuando estamos hablando de reestructuración de deuda, lo que estamos diciendo es, miren ustedes, nos endeudamos por encima de nuestras posibilidades gracias a que otros nos prestaron por encima de sus niveles de riesgo y, por lo tanto, aquí hay que llegar a algún tipo de acuerdo en cómo soportar de la forma más equitativa posible la carga del error económico que cometieron los acreedores al prestar tanto y nosotros, o algunos, al endeudarse tanto. Y por el otro lado, y eso permite a su vez liberar recursos que generan posibilidades de aplicar políticas económicas alternativas, porque si no, el margen de maniobra que tendrá cualquier gobierno que llegue al poder en noviembre del año que viene será sustancialmente minúsculo, porque el gasto corriente más del funcionamiento del Estado, más
la atención a los desempleados más el pago de la deuda, el pago de los intereses de la deuda, se come la mayor parte del presupuesto y hay poco margen para poder aplicar políticas. Y las reformas fiscales, la lucha contra el fraude fiscal, todo eso que entra dentro de lo alternativo desde el punto de vista de la hacienda pública, de las políticas fiscales, necesitan un periodo de tiempo largo, no excesivamente largo, pero sí en el ciclo político es largo, porque se puede consumir la mitad del ciclo político, para empezar a dar resultados. Por lo tanto, si queremos aplicar un plan de choque como el que tiene Syriza en su programa de gobierno de rescate ciudadano para los primeros 100 días de gobierno, que vienen a ser en torno a 7.000, 8.000 millones de euros, y que sacaría de la pobreza energética, de la extrema pobreza, que facilitaría generación de empleo de bajos salarios, pero generación de empleo a su vez, necesitamos liberar recursos lo antes posible. Si no liberamos recursos lo antes posible, los márgenes de maniobra para aplicar políticas alternativas se van a ver sustancialmente reducidos. Como de eso, ya termino, no quiero comer y así, yo creo que el debate siempre enriquece más y la otra vez así fue. Como de eso van a hablar Eduardo y van a hablar Óscar, aquí me detengo y ahora en el debate pues seguimos discutiendo sobre ello, no quiero consumir más tiempo. Gracias.